Bienvenidos Survivors, sobrevive a lo inesperado, el kit de supervivencia Altoids. En este vasto mundo de la supervivencia, cada elemento cuenta. Hoy te revelaremos cómo transformar una simple lata Altoid en tu salvavidas en situaciones extremas. Compacto, pero cargado de ingenio, este kit es la definición, pequeño pero poderoso. Acompáñame en esta aventura donde la creatividad se encuentra con la supervivencia y descubre cómo algo tan pequeño puede ser tu gran aliado en momentos críticos. Prepárate para explorar el arte de sobrevivir con estilo, con nada más y nada menos que con esta lata de Altoids. Iniciamos Survivors, iniciamos. Como lo tenemos aquí, Survivors es una pequeña lata de Altoids, de estas pastillas de menta, muy buena para iniciar lo que queremos. Primeramente, viene vacía, entonces vamos a colocar en esta parte un reflejante. Necesitamos algo para reflejar señales. Entonces vamos a colocar un poco de cinta de esta reflejante para convertirla en un simple espejo para hacer señales. Vamos a ponerla. Listo, ya terminado. Ahora ya refleja un poco más de cómo estaba. Entonces, siguiendo con esto de la señalización, vamos a colocar dos más aquí, pero son diferentes. Estas ya son reflejantes de estos fantasmas que se utilizan. Vamos a colocarlos aquí. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, ya colocamos el fantasma. Ahora lo más importante es lo que vamos a poner dentro. Ya tenemos las señalizaciones, tanto de auxilio como de búsqueda. Entonces vamos a colocarle ya lo que viene. Ya tenemos las señalizaciones, el fantasma y el espejo. Vamos a ver si da buena señal, y de aquí de igual forma. Entonces vamos a lo que sigue. Lo que sigue, vamos a introducir esta muy pequeña tarjeta multifuncional. Esta tarjeta multifuncional, más allá de verla pequeña, más allá de verla sin funciones, son varias herramientas en una. Un filo, una pequeña sierra, las cuales las puse a trabajar para darles mejor eficacia. Trae un destapador, un abrelatas, para algunas tuercas, e incluso esto se puede utilizar como una brújula. Pequeña, pero bastante eficaz. Viene en su bolsita. Vamos a colocarla adentro. A ver qué tal queda. Y le calza muy bien. Posterior vamos a colocar dentro de ella un clipper. Pero este clipper va a ser diferente. Ya saben, más allá de usar sus piedras como pedernal, vamos a utilizar este clipper y vamos a colocar un poco de cinta, un poco de cuerda en él, aproximadamente 2 metros. Vamos a ponerle la cuerda y vamos a ver cómo va quedando. Vamos a hacer esto juntos. Vamos a colocarlo, más o menos medir la altura del clipper, esta altura.
Posterior vamos a comenzar a enrollarlo poco a poco. Se va a enrollar completamente para que guarde toda la cuerda que queremos nosotros. Tanto podemos utilizar esta cuerda como una yesca para atar algún toldo, para cordones de los zapatos o tenis. Se puede utilizar para varias cosas. Es una técnica muy buena, muy eficaz. Y ya que hayamos llegado a la parte de aquí arriba, el cabo que queda suelto, vamos a introducir en él un poco de cuerda. Vamos a pasarla toda por él para posterior solamente afianzarla adentro y que nos vaya quedando bien. Bien, ya terminamos. Este sería el resultado. Ahorita vamos a cortar el excedente, o tal vez lo dejemos, no lo sé. Vamos a aplicar la misma técnica con este sedal. Y vamos a colocar también este pequeño anzuelo. Vamos a enredar el sedal de la misma forma en la que enredamos en la cuerda. Aquí alrededor vamos a ver cuántos metros nos salen aproximadamente. Vamos. Ya quedó. Utilizamos el sedal. Son 12 metros aproximadamente de puro sedal. Para peso de aproximadamente 20 kilos. Hilo de zapatero también le pusimos. Y la cuerda. ¿Qué tal, Ahora vamos a colocar una aguja. Vamos a guardar la aguja. De modo que pueda entrar y se pueda sacar. Porque también tenemos que guardar una cosita más. Quedó muy bien. La guardamos aquí adentro. También tenemos que guardar un anzuelo. El anzuelo va a ser sencillo. Listo. Ya se afianzó. Tenemos un encendedor muy completo. Muy completo. Que de igual forma tenemos que guardarle ya aquí. Ya va tomando forma esto, ya va tomando forma. Ahora también no podemos colocar una vela de té, de esas redondas chiquitas, porque nos quita mucho espacio en esta lata. Así que por N ocasión vamos a utilizar una vela de cumpleaños simple, pero muy buena como para alumbrar un poco o mantenernos e incluso iniciar una hoguera. Una vela de cumpleaños que ya va adentro. Pensé también agregarle un par de imperdibles, estos seguros o imperdibles, como los conozcan. Vamos a agregarle un par y que se vaya mostrando. Un par de imperdibles. De igual forma, tanto para usarlo como yesca, como para aseo personal. Así es. Un par de palillos, ya sea como yesca o aseo personal. Esto también es muy bueno. De igual forma vamos a introducir en esta caja un poco de cinta de gorila. Cinta de gorila que es muy eficaz para hacer muchas reparaciones. Nos ayuda bastante. Entonces vamos a hacerlo. De esta cinta gorila
esta cinta de tela que es muy eficaz para algunas reparaciones. Esta vamos a utilizar. Aquí llevamos aproximadamente 7 metros de cinta, poco de cinta aislante para alguna situación. Vamos a colocarla y quedó muy bien. Ya estamos por terminarlo, solo nos faltan un par de cosillas más. Vamos a introducir también 2 bridas. Vamos a ver cómo nos va quedando. Vamos a reacomodar todo. Esperemos que cierre bien, cierre sin ningún problema. Y creo que sería todo. Vamos a ver cómo cierra. Acomodarlo y ver cómo cierra, Survivors. Listo, Survivors. Lo terminamos. Ya lo tenemos aquí. Tuve que reacomodar un par de cosillas dentro, pero quedó muy bien. Ahora ya nada más para la sellada. Vamos a colocar 2 gomas de estas de bicicleta. Vamos a colocarlas y que quede sellado. Sería la otra. Cuestan un poco de trabajo por lo mismo de que es pura goma. Y quedó. Aquí tenemos la lata de supervivencia Altoids. Quedó muy bien. Quedó tal como esperaba que quedara. Un poquito aquí le vamos a ir arreglando nada más. Pero ya es menos. La lata de supervivencia definitiva. Trae todo. Todo. Ya para usarla, nuestro siguiente pouch. Vamos a guardarla. Y quede aquí. Y se guarda a la medida. Encajó a la medida para cerrarla. Y venga. Va muy bien. Así que, Survivors, terminamos. Este va a ser el siguiente proyecto. Vamos a ver cómo nos va quedando. Sigamos realizando este tipo de proyectos. Proyectos que nos pueden salvar de alguna catástrofe, algún problema, alguna andanza. Altoids. Kit de supervivencia en una simple lata. No te olvides de compartir para poder hacer más y mejor material como este. Y pues nada, Survivors, estamos en línea. Cuídense. Sobrevivan. Sobrevivan. Vámonos.